Me reggaetó eso. Buenas noches para todos y todas. Bienvenidos a este espacio, a esta charla del día de hoy, Data Roles, donde vamos a conversar bastante sobre lo que viene siendo esos roles que tenemos dentro del mundo de los datos. Entonces les quiero dar la bienvenida, de agradecerles primero de que estén aquí, de que se hayan tomado el espacio, el tiempo para estar aquí. El día de hoy no vamos a tener como una clase técnica ni nada así por el estilo. Vamos más que todo es a entender cómo se vive realmente o cómo es el trabajo real en el mundo de los datos. Entonces, eh, primero tengo el honor
de compartir este espacio con nuestros panelistas, los presento. Ya ellos ahorita nos contarán más a fondo un poco de ellos, pero para que sepan quiénes están aquí, tenemos a Andrés González, a Viviana Posada, a Luisa Toro y a Felipe Berrío, como los profesionales que nos van a estar contando el día de hoy cómo se vive en el mundo de los datos. Y también pues agradecerles a todos ustedes por estar aquí y compartir este espacio con nosotros. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales como vitec.la, tanto en Instagram como en Facebook, igualmente en LinkedIn. Allí pueden encontrar todas nuestras publicaciones y todo lo bueno que tenemos para contarles a ustedes. Entonces, no siendo más, vamos a dar inicio a este conversatorio. Vamos a conocer ya un poco más a profundidad quiénes son las personas que nos acompañan. Entonces, vamos con esta primera parte de presentación inicial. Esta primera parte de presentación inicial, eh, donde nuestros invitados, nuestros panelistas nos contarán primero el rol o enfoque principal que tienen eh, profesionalmente, el contexto profesional más reciente que tienen mantenido, las responsabilidades en su día a día, el stack tecnológico que suelen manejar normalmente y esas habilidades críticas que consideran muy importantes en este rol. ¿Listo? Y también pues que nos cuenten un poquito de sí principalmente, su formación que han tenido, cuánto llevan de experiencia. Entonces me gustaría que empezáramos con Viviana. Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida al espacio, gracias por estar aquí. Hola Mariano, muy bien. ¿Y vos cómo vas? Todo súper, súper bien. Me alegra montones poder estar aquí. Un gusto para todos. Mi nombre es Viviana Posada. Soy ingeniera de datos. Actualmente pues trabajo para la empresa Pragma acá en Colombia y estoy asignada a uno de los clientes de banca, una de las bancos más grandes también de Colombia y que son bastante conocidos acá a nivel Colombia y también en otros países como Guatemala. Les cuento un poco sobre mis principales responsabilidades como ingeniera de datos. Pues estoy encargada de hacer el levantamiento, conocer todo el contexto de negocio, qué quiere el cliente, cómo lo quiere hacer, cuáles son sus necesidades. También pues poner freno un poco a decir, bueno, qué prioridades tenemos al momento de empezar a hacer las implementaciones y ya también full metidos en la parte de código. Mi stack principal, yo manejo nube de AWS, entonces ahí es donde tengo pues como el fuerte al momento de hacer la parte de las implementaciones. Todo el tema del conocimiento de las funcionalidades que tiene AWS como Glue, Athena, Dynamo, todo el tema del manejo de las tablas que son particionadas, pues ya hay un mundo hacia atrás de cómo debe funcionar y cómo debemos empezar a guardar los datos. Eh, y también, pues ya conocimientos en Python para el manejo de datos, todo el tema de cómo debemos de estructurar la información, conocimientos básicos de, pues, lo que conocemos de SQL para poder empezar a trabajar en los diversos motores, porque tenemos Oracle, tenemos SAP, tenemos Athena, tenemos Cassandra, tenemos Mongo, entonces hay una variedad bastante grande donde podemos ir a consultar esos datos y saber cómo llegar a ellos y poder leerlos. Creo que este rol requiere de una habilidad crítica. La más importante para mí es poder cuestionar. O sea, cuando te explican el negocio, saber cómo funciona, cómo opera, que funcione en tu cabeza, evidentemente, que tengas claro cómo funciona y si no, también preguntar. Entonces, ¿para qué? ¿Eso por qué? ¿Eso cómo se come? ¿Eso es necesario? ¿Si hay que hacerlo? ¿Es prioritario? ¿No es prioritario? ¿Es una opción? ¿Cierto? Empezar a identificar qué va, porque para los clientes hay cosas que son muy importantes y otras que no, entonces podemos empezar a jugar con ello. Y bueno, no, esto es un mundo enorme, pues también a nivel profesional, pues soy ingeniera informática, especialista en análisis de datos, entonces digamos que hemos estado metidos muchos años, aproximadamente ya 14 años, en este mundo de TI y más que todo en datos, más o menos 10 años aproximadamente. Entonces, un gusto poder estar acá con ustedes. Muchísimas gracias, Vi. De verdad, un placer tenerte aquí acompañándonos. Vamos con nuestro siguiente profesional, en este caso Andrés. Me gustaría que nos conversaras un poco sobre tu experiencia, sobre tus conocimientos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Mariano.
Gracias por estar en este espacio. Gracias también a las personas que nos están acompañando. Mi nombre es Andrés González. Soy ingeniero informático, especialista en Big Data. Hoy trabajo en una compañía también prestadora de servicios llamada Lovelytics. Tiene presencia en Colombia, Argentina, Estados Unidos y Canadá. En el proyecto en el que estoy asignado desde más o menos septiembre-octubre, estoy trabajando en una casa de apuestas que también tiene presencia en Estados Unidos y Canadá. Y digamos que en este mundo pues de las apuestas, sobre todo que hoy son más que todo por medio de aplicaciones, apuestas de casino y apuestas deportivas, eh, se mueve, digamos, un conjunto de información regulatoria o reportes regulatorios que se le deben presentar a diferentes autoridades, tanto por ejemplo en Estados Unidos y Canadá, para prevenir el lavado de activos, para hacer pues unos análisis de qué tipo de productos las personas están utilizando, sí, para prevenir sobre todo pues como estas operaciones fraudulentas que pareciera no ser tan usuales, pero en este mundo pues de las apuestas sí lo son, porque es un mundo pues digamos en la región del norte, en Estados Unidos y Canadá, las personas son súper aficionadas como a este tipo de hobbies. En este proyecto en el que estoy, estamos migrando digamos, unos pipelines, unos flujos de datos que corrían en algo que mencionó ahorita Viviana en Redshift, en AWS, y estamos tratando de que se migren o que corran en Databricks, pensando como en ciertas, como en algunas características adicionales que sean más avanzadas y en reducir un poco los costos y optimizar en general pues los flujos. En este sentido, en este proyecto, la responsabilidad que yo tengo como ingeniero y como líder técnico incluyen sobre todo el diseño y la implementación de estos pipelines. Digamos que para nosotros con dos características muy importantes que el cliente nos ha solicitado, y es calidad y disponibilidad, ¿sí? Asegurar que cuando los flujos corran haya muy buena calidad en los datos, o que se informe si no lo hay, y que la disponibilidad de los datos, porque sobre todo son reportes regulatorios, entonces hay unos que tienen que estar al siguiente día a las 9 de la mañana por medio de un mensaje por Slack o por medio de la plataforma de comunicación, y la persona de negocio pues debe descargar este informe o lo debe enviar pues como a la entidad regulatoria. También parte de las responsabilidades incluyen levantar cierta información de nuestros clientes, que en este caso pues son stakeholders de Fanduel, sobre las necesidades, aunque digamos que como estamos migrando, casi que ya está muy clara como digamos la necesidad de lo que hay que lograr. El stack de tecnologías con el que estoy trabajando pues en este momento es con Databricks. Estamos utilizando un framework de transformaciones llamado DBT. Es, por así decirlo, un estándar que busca que en una empresa tan grande, donde todo el mundo está trabajando, haciendo transformaciones, cruzando tablas, haciendo como este tipo de lógica, sea, digamos, un proceso que entre todos nos entendamos, y lo que haga una persona, yo también lo entienda. Entonces se utiliza DBT y Python y SQL. Sin embargo, pues he tenido la oportunidad de trabajar con otros servicios en Azure, en AWS también, y pues en el que estoy trabajando en este momento, que es Databricks. Diría que una habilidad crítica en lo que desempeño hoy en día es la comunicación. El equipo en el que nosotros trabajamos es un equipo intercultural de personas de Brasil, de Argentina, de Colombia, personas de Canadá, Estados Unidos, de la India. Eh, Tenemos unas reuniones de alineación donde cada uno pues va informando como la tarea en la que está, y luego, digamos, todos quedamos un poco aislados. Entonces, si hay algún problema de permisos, si hay una dependencia, si hay algo que no está funcionando bien, si hay algo que te está deteniendo en la tarea, es crucial pues que lo comuniques, y puede ser que esa comunicación pues sea ya dependiendo pues de la criticidad, como con algún compañero, con otra persona internamente del cliente. Entonces es una habilidad crucial para el día a día, lo que tiene que ver pues con la comunicación, y eso les puedo contar de mi parte. Muchísimas gracias, Andrés. Acabamos de ver dos roles de ingeniería de datos y noten que aunque sea el mismo rol, siempre hay algunas diferencias, algunas cositas en las cuales en sus responsabilidades pueden notar esa diferencia. Vamos ahora
con un perfil ya diferente a la ingeniería de datos. Eh, en este caso, nuestra invitada Luisa Toro. Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida al espacio. Buenas noches a todos. Gracias, Mariano. Muy feliz de estar acá. Qué bueno, Luisa. Cuéntanos un poquito, Luisa, porque en tu caso, me gustaría que primero nos hablaras de tu formación profesional y después de tu rol ahora profesional, porque hay algo muy interesante que notar aquí. Entonces, para que nos cuentes, el espacio es todo tuyo. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, sí, creo que es una buena manera de empezar la historia, pero se las voy a dar resumidas. Yo realmente soy ingeniera biológica y tengo una maestría en neurobiología. Es decir, que al inicio de la carrera lo que estuve haciendo fue análisis bioinformáticos. Fue hace mucho tiempo ya. Y a raíz de que tenía algunos conocimientos precisamente en programación, pero incluso manejaba otro lenguaje. Por ejemplo, en ese entonces utilizábamos un lenguaje que poco se ve ahora, poco se menciona, que es Perl, y un poco de R, que era, digamos, lenguajes que tenían un poco más de librerías y paqueticos y un poco más de herramientas que permitían hacer análisis más de tipo como biológico, gráficos, que facilitaban un poco este trabajo. Bueno, por cosas de la vida, decidí salirme del mundo de la biología y la bioinformática y ir un poco más hacia el mundo del análisis de cualquier tipo de datos y es ahí donde pues tiene un poquito como, em, tiene un poquito como de sentido ahora todos los proyectos diferentes en los que he estado y que he tenido pues como la fortuna de participar, de salir del mundo de la biología y muy puro de las ciencias exactas a tener como la oportunidad. ¿Se me está entrecortando el audio? Ah, No, yo. no, yo te estoy escuchando No. bien. Sí, está Ah, bien. Sí, bueno, sí se también te escucha escucho bien. bien, Luisa. Ah, ok, gracias. Por ahí es. Les mencionaba que he tenido como la fortuna de poder hacer esta migración y también he conocido profesionales de todas las áreas, que también es algo que quisiera resaltar a medida de que he trabajado en diferentes compañías. Alguna vez incluso estuve trabajando con alguien del área de datos que era un enfermo, pues que de base su profesión era enfermería. Entonces, no solamente como desde el mundo de las ingenierías, sino que también, digamos que em, esta nueva, pues como transformación también de todo lo que son las herramientas y de todo lo que son las carreras profesionales, ha facilitado un montón que haya un montón de áreas y de diferentes perfiles profesionales que luego se puedan encontrar en un quehacer y que finalmente como que esa formación de base aporta algunas cosas, es decir, trabajé en una compañía en la que fue necesario, pues como que los conocimientos que tenía en biología me ayudaron. En ese entonces hicimos, por ejemplo, una caracterización de lo que tenía que ver con genes humanos en población como nosotros mestiza, y esa caracterización requería de entender un poco más también como la naturaleza biológica de los datos y fue, digamos, como un plus, así como he visto otros profesionales de contabilidad o economía que llegan a estas carreras en TI y que esas otras habilidades les permiten como completar su perfil y darles pues como un plus. Como les comentaba, he tenido como la oportunidad de trabajar en muchas industrias. Entonces, después de salir de este mundo de la biología, estuve en el mundo de lo que tiene que ver con advertising, trabajé en banca, trabajé para aseguradoras, en otro tema completamente distinto que era la automotriz. En ese caso era muy chistoso porque llegué yo con, pues, de alguna manera cuando me tenía que presentar, pues, era como un poco disruptivo ese tema, pero pues ha sido muy valioso, he aprendido demasiado de un montón de profesionales, porque pues he podido trabajar con personas de muy, muy alta calidad. Trabajé para Mercado Libre, trabajé para Globant, estuve en una compañía también de seguros relacionada con Sura. Entonces he ido como que he podido fortalecer también a raíz de conocer personas pues que han definitivamente sumado mucho como a mi perfil y a mi desarrollo profesional. Como stack, pues yo principalmente desde que pasé, digamos, como al mundo puro de la ciencia de datos, he trabajado muchísimo con Python. Todos los servicios de nube, de diferentes nubes, han hecho también que pueda haber como un elemento diferenciador durante la carrera. Entonces, he trabajado con AWS, principalmente en servicios de tipo serverless, es decir, construyendo soluciones que no tienen un servidor, sino que permiten implementar esto de otra manera. Entonces, ahí hay temas como Lambda, como buckets de S3.
Trabajé también para un proyecto, para un banco en Chile que permitía, que me exigía como cambiar de nube y en ese momento, después de venir varios años con AWS, tuve que pasar a la nube de Google, pero también fue un reto súper interesante y uno puede hacer como homologar un montón de conceptos y un montón de herramientas, entonces eso es muy bueno también y hago este comentario para invitarlos a que no crean que cuando uno aprende una herramienta o de pronto algún proveedor específico, no puede después migrar un poco como con mayor facilidad a otro tipo de proveedor o a otro stack, porque siempre y cuando uno tenga como las bases teóricas, puede ir haciendo pues como esas migraciones. Actualmente trabajo para una consultora uruguaya que solamente provee servicios de IA. Estoy trabajando también como data scientist. Trabajo por un proyecto relacionado con Intel en Estados Unidos y ahora lo que estoy haciendo, que también me parece muy interesante, es computación confidencial. Entonces estamos creando con el equipo un sistema de RAG que es como los chats que nosotros tenemos con, bueno, las diferentes herramientas que utilizamos de chats de IA, pero que se limita a un contexto que nosotros le damos, nuestros propios documentos, nuestras propias imágenes y no extrae información de la web ni de ninguna otra base de datos y lo estamos haciendo ahora en un entorno confidencial, que ha sido un tema también muy retador y muy interesante, en donde hay un cifrado de datos, una inscripción específica de los lugares donde están estos datos para que no haya un filtrado y protejamos la información. Si tuviese que hablar de pronto como hacer énfasis en una habilidad crítica para este rol, y yo creo que para cualquiera, porque igual siempre estamos en grupos y en equipos, em, sería como la capacidad de poder extraer conocimiento, información y aprender mucho de las otras personas. Realmente en todos los lugares donde he estado he aprendido mucho más que a pesar de que he hecho demasiadísimos cursos como no se imaginan y poder cambiar también de carrera implicó como un esfuerzo ahí académico importante. Yo diría que todas las grandes enseñanzas que tengo las he podido extraer de mis líderes, de compañeros, incluso gente de otro equipo a la que le iba a preguntar. Entonces la curiosidad y la capacidad de estar preguntando, de no sentir pena por no saber algo o porque se me olvidó o contactar a alguien de otro equipo así no me conozca y pedirle si me puede explicar o si me guía como dentro de este stack inmenso de tecnologías, de herramientas, también de temas, porque un científico de datos, lo que les digo, o sea, puede trabajar desde publicidad, puede trabajar para banca, puede trabajar en una aseguradora, luego al otro proyecto migras a un tema que tiene que ver con carros y entonces poder reconocernos también como en que hay una gran cantidad de temas que ignoramos y pedir ayuda y aprender de los demás me parece como fundamental y creo que es el cimiento de la carrera que llevo hasta ahora. Perfecto, Lisa, muchísimas gracias por contarnos su historia. Y ahora me gustaría dar la palabra a nuestro invitado especial. Él es Felipe Berrío. Felipe, bienvenido al espacio. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar el llamado. Y nos gustaría también que nos contaras un poco de ti, de tu historia, de tu experiencia. Mariano, ¿cómo estás? Y buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí. Eh, bueno, mi perfil es un poco curioso, quizá no tan curioso como Luisa, pero digamos pues que llevo relativamente poco en el campo. Para contexto, tengo 26 años, los cumplí apenas a principios de este mes. Soy ingeniero de software. Mi último rol fue como Associate Manager de Business Intelligence and Insights en Concentrix. Tuve un equipo propio mío de 16 personas, entre analistas y especialistas de datos. Mi carrera pues empezó hace como 4 años y medio como analista de datos, fui progresando pues posteriormente a especialista y ya pues posteriormente a associate manager. Em, Tuve al menos unos 37 clientes de diferentes sectores, todos trabajándolos al mismo tiempo, orientados a la parte de servicio al cliente. Tuve banca, tuve aerolíneas, tuve agencias de publicidad, tuve telecomunicaciones, tuve mil tipos de clientes y muy alineado a lo que decía Luisa, algo muy importante en los roles que tenemos nosotros actualmente es la adaptabilidad al cambio y más que conocer o perfeccionar el conocimiento en una tecnología, es conocer la teoría detrás del cómo funcionan las cosas
Y una vez uno tenga desarrollada esa lógica, va a poder pues como progresar o intercambiar lógicas entre diferentes herramientas. Digamos que pues principales responsabilidades del día a día, era muy enfocado a la administración, porque pues digamos que tiene reuniones con el cliente constantemente, con todos los clientes, entonces la gestión del tiempo se vuelve un poco complicada, tienes que tener reuniones con el equipo, es muy importante pues como hacer seguimiento a los diferentes proyectos y digamos que nosotros teníamos un stack tecnológico bastante grande de muchísimas herramientas. Digamos que teníamos en la suite de reportería, hacíamos reportes en Power BI, en Tableau, hacíamos reportes en Looker, nos migramos posteriormente a una herramienta llamada Domo, en la cual nos certificamos pues como Power Users, que es como el para manejar el stack completo de la herramienta. Para almacenamiento en nube usábamos S3, usábamos servidores locales, usábamos Snowflake, usábamos Dremio, usábamos 1000 herramientas. Y diferentes lenguajes de programación. Por ahí vi que mencionaron Perl ahorita más temprano. Eso es un clásico, es bastante viejo, pero es bien interesante. Usamos Python, SQL, en algunos casos usábamos Java, o sea, mil cosas y no es fácil manejarlo todo al mismo tiempo, pero es un reto muy chévere, para tener ahí y aparte de eso, pues apoyar al equipo en el aprendizaje de todas estas herramientas, porque cada cliente tiene sus chicharrones, como lo decimos nosotros aquí en Colombia, y atender eso se vuelve un proyecto bastante chévere y de bastante crecimiento, puesto que pues desarrolla uno bastante la lógica, no solo de la parte administrativa y la parte de manejo de clientes, sino la parte técnica también se desarrolla bastante más de lo que uno pensaría. Y habilidad crítica para desempeñar el rol, que vi que está aquí en las preguntas. Yo diría que ganas de aprender es más que una habilidad, es algo que yo creo que se debe tener para el rol o para el cargo. Paciencia, compromiso y respeto por los tiempos y por el manejo y las habilidades que tiene la gente. Digamos que hay gente que lo sorprende a uno con las habilidades y las capacidades que va desarrollando en el tiempo y que uno como líder pueda confiar en su equipo, les aporta mucho a las demás personas para que sigan creciendo y sigan expandiendo sus habilidades. Y tuve también pues la oportunidad de ayudar a varios de mis chicos a crecer y de hecho varios de mis chicos ya, son gerentes en otras empresas, entonces también es muy chévere ver a la gente salir adelante y progresar con esa base inicial y esa confianza que digamos que como líder tuve la oportunidad de darles. Entonces, eso es un poquito de mis cositas que he hecho durante estos 4 años. Muchísimas gracias, Felipe. Nuevamente agradecerte por estar aquí el día de hoy. Bueno, como pueden ver, tenemos diversos perfiles, cada uno con una gran experiencia, unas grandes habilidades. A todos los voy a agregar aquí al frente. Ya vamos a empezar. Bueno, recordarles al final, casi terminando el espacio, va a haber, vamos a generar unas preguntas, listo, para que ustedes también puedan preguntarle si quieren a todos o a alguien en específico algo, pues, lo haremos al final, pero vamos a conversar ya más un poquito sobre este tema del día a día. Listo, ya conocemos qué hacen, ya conocemos qué stack manejan, en qué están actualmente, pero vamos a hablar de ese día a día. ¿De qué manera? Conocer un poquito cómo maneja su tiempo en temas de reuniones, de desarrollo de código. Se trabaja más en código, se trabaja más con datos, más con personas en ese tema, si es un rol más a nivel operativo, un rol más analítico y ese tipo de decisiones que llegan a impactar en su trabajo. Listo. En este caso, empecemos con Luisa. Luisa, háblanos un poquito de ese día a día y la naturaleza de tu rol. Bueno, ahí también hay que, o sea, quisiera como intentar desmitificar y es que cuando uno desempeña un rol dentro de una compañía, no tiene unas tareas A, B, C y D que hace todos los días. Y realmente también entre empresa y empresa, proyecto y proyecto, los roles presentan bastantes variaciones. Entonces uno termina haciendo un montón de cosas dentro de todo ese flujo que a veces o no es lo que uno esperaba o no es lo último que ha hecho o es cosas incluso que jamás ha hecho. Entonces ahí hay que ser bastante flexible y bastante como proactivo también en que
bueno, es un mundo donde aprender pues es como el desafío diario. Yo en este rol he tenido, o sea, desde a veces tener que ir un poco a las tareas de BI incluso y generar los tableros y sacar un poco más como las métricas y toda esta parte, a dedicarme también temporadas enteras donde, bueno, solamente hay análisis de datos en notebooks y hay que masear un montón de datos y empezar a buscar también un poco como por dónde abordar el problema. Y he tenido la oportunidad también en otros casos donde ha sido, sí, un enfoque muy de los modelos, todo lo que tiene que ver con la preparación de los datos. A veces si falta o hay algún equipo muy pequeño, entonces uno tiene que meterse un poquito en temas como de la infraestructura del proyecto, de alguna propuesta como de lo que pasa un poco más por detrás. Entonces yo creo que en mi caso ha sido mucho más técnico, yo asisto mucho menos a reuniones y tengo, digamos, como menos injerencia en esta parte de logística, pero sí he tenido una gran cantidad, digamos, de tiempo que dedicarse a la planeación, ¿cierto? A la planeación muy como desde la estructura técnica y desde el tema de los tiempos, pero no es un tema al que se vayan a salvar nunca, porque si algo gasta tiempo en cualquier tema que tenga que ver con datos es el tema de planear, el tema de las métricas, de los objetivos, de la distribución del tiempo, de la distribución de las tareas. Entonces, por más que creamos que tenemos menos logística, siempre va a ser como una parte fundamental. Afortunadamente tengo espacios que son también los que en mi caso disfruto un poquito más, que es solamente como yo con el problema, mi código y todo esto, pero existe también otra sección importante que es la de la presentación de los resultados y es ahí donde otra vez tenemos que pues como fortalecer estas otras habilidades que son más de comunicación, de mostrar, de crear una buena presentación en PowerPoint o un buen gráfico, de dar un buen discurso porque a la final, yo creo que nos pasa a casi todos los que estamos acá, estos servicios de tecnología migraba que sean de tipo de consultoría y que siempre pues, prestemos como servicios a un externo y vender nuestro trabajo es una parte fundamental también, la calidad de los resultados y suena muy mal, a nadie le gusta la palabra vender, pero bien, sí es una parte importante también del quehacer, mostrar que, bueno, que se generan como productos de calidad y que se puede confiar en uno como profesional y en la compañía, pues que en ese momento uno también está representando. Entonces creo que hay de todo un poco ahí. Muchísimas gracias, Luisa. Vamos a ver, en el caso de Viviana, qué encontramos en su día a día. Bueno, es algo muy similar. Realmente depende del proyecto. Por ejemplo, en el proyecto que estoy actualmente hubo un mes completo de inmersión y de conocer eso de dónde viene, eso para qué sirve, eso cómo se come, ¿cierto? Entonces yo como ingeniero de datos no puedo llegar a decir, ve, haga esto y empiece, ¿cierto? Necesitamos como un contexto previo de entender qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y qué arquitectura vamos a utilizar, ¿cierto? Tenemos esa inception base, si estamos trabajando, pues, por ejemplo, con una metodología Scrum, donde nos empiezan a mostrar, y eso que ya la Scrum ha estado como variando bastante, pero nos empiezan a mostrar un poco qué es el proyecto para que entremos y sepamos cómo vamos a empezar a desarmar ese elefante en pedacitos para empezar a hacerlo, ¿cierto? Hay proyectos muy largos, hay proyectos cortos, hay proyectos con entregas tempranas, hay proyectos un poco más robustos donde las fechas de entrega son un poquito más larguitas. Todo depende de lo que necesite el cliente, ¿cierto? Entonces, el primer paso es entrar a conocer cómo está el proyecto. Y ustedes también pueden tener casos en que ustedes sean afortunados y entren al inicio del proyecto y les cuenten la historia completa, o les toque entrar en mitad del proyecto, finalizando cuando ya hay cosas que ir solucionando, ¿cierto? Entonces también te toca pues como ir acomodándote. Nosotros debemos ser bastante flexibles, creo que esa es una característica bastante particular del rol, porque tenemos que adaptarnos. Entonces tenemos que adaptarnos, ir entendiendo, ir conociendo qué es lo que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, en este proyecto en el que yo estoy trabajando, tuvimos esa posibilidad de conocerlo desde el principio, de empezar pues un grupo completo a trabajarlo y tener esas iteraciones a nivel de sprints para poder empezar a entregar valor y a generar esa información. Como trabajamos en metodología ágil, entonces tenemos unas reuniones diarias donde coordinamos cómo vamos, qué necesitamos, qué impedimentos tenemos para ir solucionándolos durante ese periodo de tiempo que estamos trabajando. Y, muy similar a lo que decía Luisa, tenemos, yo estoy en estos momentos en un enfoque más técnico, entonces digamos que un 80-70% del tiempo estoy centrada tirando código
para poder empezar a hacer las entregas de cada uno de los compromisos que se tienen durante el desarrollo del proyecto. Punto importante para mí, siempre hay un tema de calidad, entonces siempre antes de una entrega previa hay que coordinar con el usuario cuáles son los casos de uso que vamos a aplicar para verificar que lo que estamos entregando está funcionando como debe ser, está entregando la información correcta, si estamos aplicando fórmulas o algún tema matemático particular o un tema de agrupaciones y clasificaciones, entender cómo va a funcionar eso y cuál es el resultado esperado final para el usuario. Listo, que no sea que empezamos aquí a tirar código y a hacer maravillas y nosotros pensar que lo estamos haciendo demasiado bien para que cuando ya nos reunamos con el usuario, con el cliente, nos diga, no, esto es que eso no era lo que yo quería, ¿cierto? Que a veces pasa, que es el punto también. Hito importante que hablaba Andrés de decir, hay que comunicarnos. Entonces, nos tenemos que tener una comunicación bastante continua, cerrando esas brechas de dudas. Entonces, el día a día es eso, ir preguntando, mira, y no hay preguntas bobas, realmente cualquier duda que estamos haciendo cuando estamos haciendo estamos teniendo cuando estamos haciendo la implementación es completamente válida porque puede generar un error al momento de hacer la entrega final. Entonces, es un flujo de trabajo constante donde nos comunicamos, consultamos qué estamos haciendo, obviamente también nos va nutriendo nuestro líder sobre las decisiones que toman en la parte ya estratégica para, ay, no hubo un cambio a nivel estratégico, vamos a manejar esta nueva tecnología, ya no vamos a utilizar esta, sino que viene esto nuevo. Entonces, es un día a día con varias aristas, hay días muy movidos, hay días que uno puede estar full concentrado tirando código, entonces es fluctuante, pero digamos que lo normal sería pues que estemos en reuniones básicas de sincronización con el cliente y ya la parte de la implementación y el desarrollo y las pruebas de calidad de los datos que se generan pues para poder entregar un producto correcto y adecuado a lo que espera el cliente. Súper teso, Diana, muchísimas gracias por comentarnos esto. Ahora escuchemos desde la parte más del liderazgo del BI. Felipe, háblanos de ese día a día cuando te toca manejar los equipos. Bueno, desde la parte del liderazgo, digamos que no es un trabajo tan enfocado a lo técnico como por ejemplo lo manejan Luisa y Viviana. Digamos que en este caso nos enfocamos más a el relacionamiento directo con los clientes, tanto internos como externos que tenemos, y ver cómo suplementar esas necesidades y orientar esos requerimientos dirigidos directamente al equipo. Digamos pues que el tema de administración del tiempo con tantos clientes a veces se vuelve un poco complicado porque son diferentes zonas horarias, cada quien tiene necesidades más puntuales, proyectos más grandes, proyectos más pequeños. Entonces digamos que uno de los puntos que más se deben trabajar y algo en lo que debo enfocarme mucho es en cómo mantener a todo el mundo contento, por decirlo de algún modo. Digamos que no todos los clientes son fáciles y manejar tantas personas tampoco es fácil, pero asumir el reto de tener unos niveles de servicio y unos SLAs para resolver la necesidad de todo el mundo es un paso muy importante y es algo que se debe definir desde un principio. Digamos que con los clientes, la parte de setear esas expectativas claras desde un inicio marca el paso de cómo vamos a ir trabajando, cómo es el flujo que vamos a tener para la toma de requerimientos y finalmente, pues establecer un producto final claro o un mínimo producto viable en muchos casos de proyectos pequeños que posteriormente pueden ir escalando. Eso es como el principal enfoque que daría yo. Y también un poco más desde la parte técnica es que como líderes no debemos enfocarnos solo en la parte de estar ahí en reuniones todo el tiempo, sino que la tecnología todos los días se mueve, siempre sale algo nuevo, una herramienta nueva. Yo creo que con la salida de la IA eso nos sacudió el piso a todos y más que ser una herramienta que nos va a reemplazar, yo digo que es una herramienta que nos apoya a generar conocimiento, a generar valor, a generar propuestas que impacten en la toma de decisiones que tienen los clientes o incluso en la toma de decisiones internas, cómo optimizamos procesos, cómo mejoramos la entrega de los compromisos, cómo mejoramos la gestión de los tiempos. Entonces, estar siempre empapado de en qué está el mercado actualmente, cómo nos estamos moviendo
y no solo enfocar la parte de liderazgo, sino también ser ese punto de apoyo de los equipos, de que las personas tengan la confianza de venir a mí y decirme, Pipe, necesito ayuda con esto, Pipe, no entiendo esto, Pipe, ¿cómo gestionamos? ¿Cómo resolvemos? La parte de ser líder se vuelve un mix de habilidades blandas, de habilidades técnicas y de mucho compromiso, que digamos que hace que las personas con las que estemos trabajando saquen pues como lo mejor de sí, que exploten ese potencial que tienen. Y algo que yo recalco mucho es ya fuera de la parte técnica, las habilidades blandas es el inglés. Yo creo que la parte del inglés es fundamental para todos y quienes de pronto no hayan tenido la oportunidad de estudiarlo o de practicarlo, créanme que ahí es donde está el cambio. Por ahí hace unos años un amigo me decía que si uno maneja Excel y maneja inglés, ahí es donde está la plata. Y bueno, ahora hay que manejar Excel, inglés, Python, pero si ustedes manejan inglés ya tienen una gran parte del camino hecho y yo personalmente recomiendo háganse esa inversión en ustedes, porque realmente si ustedes invierten propiamente en ustedes como profesionales y como personas, es lo mejor que pueden hacer. Ahí es donde está el verdadero crecimiento. La tecnología se aprende y la tecnología todos los días cambia, pero ese tipo de habilidades que quedan en nosotros es fundamental. Entonces, eso es como lo que les quiero dejar ahí de mensaje también. Muchísimas gracias, Felipe. Y de igual manera, ahorita profundizaremos un poco más en ese tema de habilidades y de formación. Pero ahora escuchemos a Andrés en este tema de su día a día. Andrés, cuéntanos por tu parte cómo sería. Listo, les cuento. Bueno, como ya les había contado ya en la primera parte, yo estoy como líder técnico, pero igualmente también estoy desarrollando. Entonces, digamos que si yo pensara en el enfoque de mi rol, yo diría que hasta estoy en las tres. Es un rol operativo, es analítico, pero a la vez es estratégico. Y me voy a como a igualmente a enlazar a lo que dicen mis compañeros. Nosotros no podemos hacer una solución de datos sin tener de presente cuál es la necesidad de negocio, eso para qué le va a servir a un usuario. Si yo simplemente lo desarrollo y espero que se despliegue o el resultado para luego recibir el feedback de que eso no era lo esperado, entonces, digamos, ahí entramos en un reproceso, como en cierta falta de cubrimiento de lo que estamos haciendo. Entonces ahí, por ejemplo, el análisis es crucial, o sea, ser muy analíticos en cuanto a lo que el usuario quiere, en cuanto a sus deseos y tener pues como muy claro qué es lo que se desea al final. También es estratégico porque, digamos, desde mi rol se trato de analizar o de tomar las decisiones técnicas de computación, de recursos, de forma de hacer las cosas, de buenas prácticas, que no solo, digamos, son para mi trabajo, sino que son para otras personas. Entonces definimos, digamos, pensando en un modelo de datos, cuántas tablas son, cuáles son las claves primarias, cuántos datos van a entrar y salir, si cargamos todos los días toda la información o vamos cargando por pedacitos. Entonces, ese tipo de decisiones que son, digamos, estratégicas, también yo influyo en ellas y pues se las explico, se las entrego pues como al equipo, a las personas con las que esté. E igualmente también tengo tareas operativas porque yo desarrollo parte de lo que yo también establezco, entonces creo scripts o creo pipelines o analizo situaciones que estén pasando y eso hace parte pues como de mi rol. En general yo diría que yo gasto más o menos un 60 o un 70% en trabajo técnico entre esas tareas operativas y estratégicas y un 30 o un 40% en reuniones y en coordinación, que yo creo que acá hay algo que no, que es un tiempo fantasma, por decirlo así, es la coordinación, y es como nosotros entre las dependencias, entre llega una persona nueva y hay que explicarle cómo genera sus permisos, hay que tratar de contextualizarlo en el cliente, ese tipo de cosas. Ahí hay cierto tiempo que eso muchas veces no se ve entre la coordinación de las personas y eso yo lo incluyo también como en lo que podría decirse el espacio de reuniones o de coordinación. Sobre la pregunta si trabajo de pronto más con código, con datos o personas, yo diría que todavía sigo trabajando pues más con datos, pero hay un tiempo de coordinación entre personas que casi que podríamos decir un 50%, entender las necesidades de negocio, como decía Felipe, entender también lo que los compañeros en el aspecto mío a nivel técnico
Entonces, si conocen las herramientas, si conocen las tecnologías que estamos trabajando, si hay un lineamiento que ellos están revisando y no lo conocen también, entonces, pues tratar de explicárselo, tratar de mantener a las personas motivadas. Con eso que mencionan, le añado pues al comentario lo que decía Luisa Viviana de esos entornos tan volátiles y de incertidumbre que hay hoy en día, donde las compañías, digamos, no quieren perder la competitividad. Entonces, a veces estás en una tarea o estás en una cosa y de pronto surge una nueva herramienta, surge una nueva tecnología y si estás con las personas, como puede haber unas personas que lo toman desde un punto de vista positivo, de que hay cosas nuevas por aprender, algunas otras pueden ser un poco más resilientes a esos cambios o a esa volatilidad o esa incertidumbre. Entonces también digamos que desde nuestro liderazgo va ese aspecto de cómo le digo mi equipo de trabajo que hay una cara positiva de toda esa volatilidad, que no todo es tan negativo, sino que hay como muchos aspectos de mejora. Yo diría que por último, sobre las decisiones que tomo pues en mi día a día o mis tareas, tiene que ver sobre todo con el diseño de los pipelines, el diseño de la solución a nivel técnico y sobre todo en el contexto del proyecto hoy en día es muy importante que la optimización de recursos, ¿cierto? Que los recursos y que ese tiempo de ejecución y que esa manera en la que se desarrollan técnicamente los procesos sean muy óptimos. Eso, digamos que hoy en día, y para es crucial casi en todas las organizaciones, pero para ese proyecto, pues es como un aspecto bien importante, bien importante. Creo que ahí están todas las preguntas. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, por temas de tiempo vamos a unificar lo que viene siendo bloque B y bloque C. Esta charla está dividida en bloques a nivel de contextos, pero lo que es el bloque B y el bloque C van muy de la mano. El primero es el tema de habilidades y preparación y el segundo bloque es en el tema de mercado laboral y empleabilidad. Entonces viene uno primero que otro a nivel de cómo me preparo yo para afrontar estos retos que está pidiendo hoy el mercado laboral. Temas como, por ejemplo, si alguien quiere orientarse a nivel de data, ¿qué debería dominar primero? ¿Qué errores se suelen cometer eh, mientras se está intentando entrar en el mundo de los datos? Esas habilidades blandas o no técnicas que se vuelven ya indispensables, que ya las conversamos un poquito, y también conversar de esa manera, yendo por el mismo camino de ustedes cómo perciben el mercado laboral ahorita, qué se está valorando más, qué recomendarían a alguien que está buscando su primera oportunidad. Entonces viene eso de cómo se prepararía y qué les recomendarían. Y una pregunta muy interesante, si el título universitario hoy en día sigue siendo un determinante para eh, ese primer empleo o ese empleo en el rol de data. Me gustaría que empezáramos con Felipe abordando como este tipo de temas. Listo, bueno. En ese orden de ideas, pues unificando pues como ambos bloques, si un estudiante quiere orientarse hacia mi perfil, ¿que debería dominar primero? Todos empezamos por algo, yo diría que empezar primero con la parte de escoger primero hacia dónde se quieren enfocar. Y eso responde pues como a otra de las preguntas que hay un poco más abajo y es, la gente dice, no, yo quiero ser analista de datos, pero realmente sabes qué hace un analista de datos, qué hace un ingeniero de datos o qué hace un científico de datos. Yo tuve esas mismas preguntas hace un par de años y primero es ver en qué se quiere enfocar. ¿Vos querés construir las soluciones? ¿Vos querés construir los reportes? ¿O vos querés ir más allá y ver qué más puedes sacar de la información? Entonces yo diría que Disculpa, Felipe, te uy, creo que me muteaste. muteé, perdón. Dale. Ya. Es enfocar primero a dónde quieres ir y a partir de ahí empezar a dirigir tu rol. Digamos que yo llegué aquí más como por accidente, digámoslo así, y digamos que a mí siempre se me ha dado muy bien el manejo de personas y el relacionamiento con la gente. Entonces mi rol se volvió un poco mixto entre gestionar personas y gestionar también el desarrollo de diferentes proyectos. Entonces eso va pues como por ese lado desde mi punto de vista. ¿Qué pesa más en mi rol? Profundidad técnica, capacidad de comunicación. Yo diría que ambas pesan por igual, porque digamos que como líder sos el apoyo técnico que tiene tu equipo te va a ir a buscar en caso de que no sepa algo, tenga dudas o desconozca algo, y también pues la capacidad de comunicación de
enfrentar esos clientes difíciles o enfrentar esas situaciones difíciles, porque digamos que como hay buenos empleados, hay malos empleados, entonces eso pues puede generar situaciones en las que no nos gusta estar y debemos asumirlas. Entonces es un balance de ambos. ¿Qué habilidad no técnica considera indispensable? Como lo decía antes, el inglés. El inglés me parece fundamental porque pues realmente yo creo que todos trabajamos más que por amor, trabajamos por dinero. Y realmente en el inglés hay, o en empresas que manejan el inglés, hay muchas oportunidades mejores que las que manejamos, pues por ejemplo aquí en Colombia con personas que hablan una sola lengua. Digamos que por eso es tanto mi enfoque como en eso. ¿Cómo percibo el mercado laboral? Actualmente estoy en búsqueda de empleo, digamos que pues hubo una serie de layoffs que también es algo relativamente frecuente últimamente en las empresas de tecnología. ¿Cómo evalúo yo personalmente el mercado? Me parece que es un poco complicado porque también los reclutadores en muchos casos fallan en este punto de no saber realmente qué es lo que están buscando. Porque si necesitan un ingeniero de datos, no pueden estar buscando un analista o un científico, puesto que son puestos totalmente diferentes. Y en un par de entrevistas que he tenido, de hecho les he recalcado, digamos que esta confusión y digamos que aprecian el feedback, porque eso es algo que mucha gente desconoce, incluso gente que ya está metida en el rol. Entonces, me parece complicado, no me parece imposible conseguir trabajo. De hecho, por ahí tengo varias entrevistas ya organizadas y nuevamente, pues algo que me ha ayudado mucho es el inglés. ¿Qué otra pregunta había por ahí, Mariano? ¿Me recordas, porfa? Claro que sí, el tema de qué están valorando hoy más las empresas en los perfiles y qué le recomendarías a alguien que esté buscando su primera oportunidad o que esté en transición profesional. Alguien que esté buscando su primera oportunidad y que están valorando mucho las empresas, digamos que todos los que trabajamos en datos, tener conocimientos básicos en Excel, importantísimo porque mucha cosa se maneja en Excel aún. Digamos que esa es la herramienta por defecto por la que todos empezamos en algún momento. Entonces, tener conocimientos en la herramienta es indispensable y manejar alguna herramienta de reportería, sin importar cuál sea. Digamos que si ya uno maneja, por ejemplo, un Power BI, puede ser forma y tiene muy buenas bases para empezar, digamos, a expandirse en este mundo, porque digamos que ya pues con el conocimiento y la lógica detrás de cómo funcionan las herramientas y cómo funcionan los datos, esa adaptabilidad al cambio se vuelve mucho más fácil a través del tiempo. Eso es como lo que yo más recomendaría. Y por aquí veo que la pregunta del título universitario sigue siendo determinante o pesa más la experiencia. Yo digo que el título universitario es importante hasta cierto punto. He tenido un par de casos bien asombrosos de gente que se dedica meramente a hacer certificaciones o cursos especializados en AWS o en Google. Tienen un tecnólogo como mucho y son gente realmente increíble. Entonces, digamos que para mí personalmente, yo soy ingeniero de software, tengo el cartón y todo. Me parece que el cartón es un añadido bueno, sin embargo, no es algo indispensable para conseguir una buena oportunidad o obtener experiencia fácilmente. Y digamos que muchas startups o empresas de tecnología valoran mucho más el conocimiento técnico más que un cartón que está ahí disponible para nosotros. Muchísimas gracias, Felipe. Vamos ahora con Luisa. Entonces, Luisa, desde tu perspectiva, ¿cómo es el mercado laboral y cómo es esta preparación de las personas? Listo. Voy a tratar de ser concisa acá. Entonces, em, creo que, y esta no es solamente como una perspectiva personal, sino lo que todos mis amigos en diferentes empresas muy grandes y otras personas siempre pues últimamente me han comentado, y es el tema de que la implementación de las herramientas de IA, pero no como las venimos viendo y como hacen las abuelas que les hablan y les preguntan cualquier cosa. Creo que hemos malinterpretado este uso. Todos sabemos que hay asistentes de código, que hay asistentes para imágenes, para generación de audio, para generación de todo, y hemos tomado esto un poco como a la ligera y como al uso cotidiano, solamente como un usuario final, y creo que las habilidades que vienen para las nuevas generaciones y que están en este momento impulsando desde todas las compañías es
use estas herramientas, implementelas en su día de trabajo, dígame cómo va a optimizar. De hecho, en las empresas te pagan las licencias para que las puedas utilizar, para que las incorpores en tu día a día. Pero tenemos que ir más allá de cómo se usan y de mandar y mandar mensajes, saber qué es lo que pasa por detrás, cuáles son los defectos, cómo se llaman, cómo se utilizan las APIs, qué es lo que realmente puede como acelerar los flujos de trabajo. Y creo que ahí está como entre la parte de que nos quedemos en roles que son muy reemplazables y en roles que muten, ¿cierto? Y que puedan hacerse como más generalistas, o al menos yo de manera positiva quiero creer eso, y es como un poco lo que percibo. Ahí creo que va un poco como todas las futuras, no sé, se me fue la palabra. Creo que allá van como todas las ofertas, casi que no, todas las ofertas laborales y un poco como estos roles que van cambiando, que al hacerse un poquito más generales, empiezan a tocar un poco de los diferentes roles que ya también veníamos construyendo, pero que al ser asistidos nos permiten que seamos muy ágiles, siempre y cuando haya como un grado de conciencia alto, incluso certificaciones sobre estas herramientas. Yo pensaba desde el mundo del desarrollo íbamos a ser como siempre renuentes a todo esto y que íbamos a ir un poquito como más atrás porque somos de generar la solución, pero estas herramientas y todo esto que ya existe, aprenderlas a conocer, certificarnos, entender cómo funciona todo esto, un poco por detrás, creo que es el futuro. De pronto un poco osada, pero es como lo que he visto. Con Felipe totalmente de acuerdo con el tema del inglés, eso abre todas las puertas que muchas otras cosas no nos han abierto, pues digamos, a nivel de país y de Latinoamérica, de ofertas, de oportunidades, de clientes, eso pues es increíble, entonces ahí también intentar, no tienen que llegar a ser un nivel súper experto, tampoco tienen que certificarse mañana en el último nivel de inglés, pero aprender a estudiar todos estos materiales también en inglés y a comunicar en un inglés técnico basado en el rol que elijan es supremamente importante. Creo que se han ido relegando todos los temas pues de fondo, de títulos universitarios y de todo esto a medida de que necesitamos roles pues que sean como personas que tengan habilidades muy específicas. Entonces creo que de ahí nos podemos apalancar todos, o los que de base no hicimos una carrera en software, o todos aquellos que quieran de todas maneras pues como reinventarse y volver a hacer, reencaminar, digamos, como su carrera. Creería que es eso básicamente. Muchísimas gracias, Luisa. Ahora vamos por parte de Andrés. ¿Cómo ves tú estas expectativas de este mercado y esta preparación? Claro que sí, bueno, yo creo que en este rol en el que yo pues participo, que es técnico, tiene que ver mucho con datos, pienso que SQL todavía sigue dominando bastante esas habilidades esenciales, SQL, bases del análisis de datos y está tomando mucha relevancia el conocimiento en las plataformas de la nube. Como le decía a mis compañeros, no es que yo sea muy experto en AWS y que específicamente sé cuál servicio hace qué cosa, pero sí que yo tenga idea más o menos si hay una necesidad y si estoy más acostumbrado a una herramienta, bueno, por lo menos sepa buscar de AWS a Azure cuáles servicios lo reemplazarían y más o menos con qué bases trabajan, ¿cierto? Entonces, conocer un poco de la nube, porque hoy sí podemos decir que un gran porcentaje de las empresas pues están trabajando es en tecnologías de la nube. Entonces yo diría que esos elementos son esenciales, pero ahorita voy a hablar de otros que tienen que ver como con las habilidades interpersonales. Yo creo que dentro de una vez enlazando con esa habilidad no técnica indispensable, yo creo que hoy es muy importante la empatía. Viéndolo desde el proyecto, por ejemplo, en el que yo estoy, donde hay personas de diferentes regiones, donde la cultura, digamos, también pega un poco. Y entonces a veces pasa que algún compañero que está en otra parte trabajando desde su casa tiene un error, escribe en un chat y muchas veces no le responde. O lo mismo pasa con un usuario. Algo no le funciona bien, escribe y creo que en este trabajo remoto ignorar puede ser a veces muy fácil. Entonces, ser como empáticos con los clientes, con nuestros propios compañeros, de que si trabajamos más cohesionados, de que si nos apoyamos el proyecto fluye mejor. Yo creo que eso es súper importante y yo de hecho trato de aplicarlo. Les cuento que yo, por ejemplo, trabajo con algunos compañeros de la India y son también de ese sentido, o sea, son educados, saludan,
como hay personas de otras regiones que, digamos, no tienen como esa costumbre y es más chévere trabajar como bajo esa cordialidad. Em, Sobre el error común, y lo voy a anexar un poco con qué es lo que pesa, creo yo que hoy pesa bastante en el rol, son esas habilidades interpersonales de las que hablan mis compañeros. Es decir, yo puedo ser técnicamente muy teso desde mi casa porque hice todos los cursos del mundo, porque conozco todas las herramientas, he hecho muchas cosas, pero si a la hora de escuchar a un cliente, de pronto no tengo paciencia, no sé decirle que me explique de otra manera o yo no soy capaz de darme a entender en la solución que hice en el problema que tengo, ahí puede haber, digamos, ciertas dificultades. Entonces pesa bastante lo que acabo de mencionar, que es la colaboración entre equipos, explicarle a alguien no técnico. Entonces, un error común que pueden tener algunas personas que están iniciando es creer que solamente lo técnico es lo importante y todas estas habilidades interpersonales o como también le llamamos habilidades blandas, yo creo que es crucial que pues las fortalezcamos, ¿sí? Que puedan fortalecerse. Yéndonos un poco a lo que es el mercado laboral, yo creo que hoy los perfiles, la demanda de los perfiles, me parece que se van ya como especializando un poco. Especializando es que no son tan generales como en otra época, sino que de pronto te piden si conoces específicamente como de una herramienta, digámoslo, Databricks, y si has trabajado en proyectos con esa herramienta, y puede ser que te pregunten un poco más hilando en esa herramienta, pues, ¿qué vas a hacer, cierto? Que yo creo que es un proceso en el que uno, como mencionaba Felipe, saber yo qué es lo que me gusta más y qué es lo que yo más tengo pasión, si es por analizar, si es por programar, si es por liderar, ¿cierto? Entonces, yo lo que veo es que hay cierta especialización en los perfiles y también asociado pues como a esta volatilidad. Entonces, hoy hay que ingenieros de Machine Learning, que ingenieros DevOps, ingenieros de datos, analistas de datos, líderes, como que cada uno tiene pues como sus temas específicos. Sobre la pregunta de lo que más se está valorando, y yo digamos acá en la empresa en la que estoy, puedo participar digamos en procesos de elegir los candidatos, evaluar los perfiles, son digamos esa capacidad de adaptación, el uso que están haciendo de optimización de inteligencia artificial, que puede ser desde un uso, como decía Luisa, que es hoy en día muy trivial y muy sencillo, que a veces simplemente yo abro un chat, le pongo un código y le digo qué es y dejo pasar muchas cosas, como personas que pues tienen integrados agentes, los agentes hacen código, los mismos agentes hacen commit, hay de todo, pero que digamos la persona sepa que este tipo de herramientas son hoy en día cruciales para pues ser más en este mundo pues volátil, incierto y de cierta manera pues que busca que seamos cada vez más productivos para poder ser vigentes en el mercado laboral. Y digamos otras habilidades blandas que yo pienso que las empresas están evaluando es, bueno, si tú te quedas sin algo que hacer, ¿qué harías? ¿Cierto? Porque todos podemos ser muy buenos en el código, pero si no tienes la información para la tarea que estás haciendo, ¿tú qué harías? Entonces levantas la mano, simplemente te quedas callado, mandas un correo, porque eso pasa pues entre las ocupaciones que todos tenemos. Puede ser que alguien definitivamente la tarea que hizo no pudo desarrollarla, y es bueno preguntarle a la persona cómo gestiona, digamos, ese tipo de situaciones que pueden pasar. Sobre lo que le recomendaría a un profesional en sus primeras oportunidades, yo diría que pensando en alguien que todavía no tiene una experiencia laboral, es realizar proyectos de código abierto o realizar alguna hackathon o adquirir un portafolio de cosas que la misma persona hace, ¿cierto? Como yo a veces le menciono a los estudiantes, despegar pues como las habilidades, despegar los dedos y decir, yo hice un proyecto práctico, no es un proyecto para una empresa, pero hice esto y esto, cacharré con estas librerías y esto fue lo que logré hacer. Bien o mal, fue un resultado perfecto, no fue perfecto, yo hice esto y utilicé esta librería o utilicé, digamos, esto que vi en un video. Digamos que eso aporta bastante en un proceso, aunque tú, digamos, no tengas toda la experiencia, pues, que es lo deseado, pues, digamos, cuando una persona se va a contratar. Y sobre el título universitario, yo coincido con Felipe, coincido con Luisa, de que hoy hay dos habilidades para mí, dos temas cruciales, y es
primero habilidades prácticas, ¿cierto? Que si te preguntan de algo práctico y de cómo optimizaste algo, tú puedas responder muy bien. Y lo segundo es la experiencia demostrable. Entonces, si trabajaste en un proyecto, en un cliente, qué tecnologías utilizaste y que demuestres como esa experiencia, pues si ya has podido tenerlo. Eso sería, Mariano, como lo que yo te puedo responder desde lo que sé. Muchísimas gracias, Andrés. Y ya antes de entrar como a este tema de preguntas, me gustaría conocer la opinión de Viviana frente a esta unificación de bloques, Vivi. Cuéntanos desde tu perspectiva cómo es esta situación. Claro que sí. Bueno, mi punto de vista del mercado laboral, digamos que está bastante agresivo. A veces piden unos unicornios, una cosa loca que uno lee la descripción y uno dice, ¿en qué momento va a llegar a hacer eso? ¿Cierto? Y cuando llegas al proyecto es otra cosa diferente, ¿cierto? Es muy, muy enfocado en lo que decía Felipe de me piden mucho y al final termino siendo como no tanto. Eh, pero la idea no es espantar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el punto base? Lógica, ¿cierto? Tener esa parte de la lógica buenísima, porque si vos no tenés lógica, estás en el lugar equivocado. Si no sabes cómo entender las cosas, cómo funciona el proceso, si eso no es para mí, no. Esta área definitivamente, señores, no es. Ese es un punto importante cuando estamos trabajando por este lado. Entonces creo que es un skill muy importante. ¿Por qué? Porque cuando te hacen las entrevistas de trabajo te van a evaluar la lógica. Entonces, parte de comprensión lectora que uno a veces dice, no, eso tiene nada que ver con lógica y tiene mucho que ver con la lógica. Entonces, el entendimiento de un enunciado, una operación matemática, te pueden tirar varias cosas diferentes, una tirada de código, que resuelvas un problema por código, una query en SQL. Entonces, son cosas simples que las vemos así, pero te evalúan la lógica y eso hay que empezar a potenciarlo. Entonces, si yo estoy en ceros y quiero meterme por este lado, arrancar con la parte lógica. La parte también de la habilidad del inglés es una potencia enorme que te ayuda a avanzar bastante y a entrar en este mundo, porque pues, para nadie es mentira, todos nuestros programas están en inglés, todas las lecturas de la parte técnica están en inglés, ya tenemos stakeholders en inglés, por cierto, entonces esto abre muchas oportunidades. Y creo que un punto vital en el mercado laboral, que yo creo que esto empezó como en pandemia, es la comunidad. Meterse a comunidades, conocer personas, eso genera lazos. Y cuando tú empiezas a conocer nuevas personas, que, ay, es que este trabaja por allí y sabe de una oferta, es que este sabe mucho y le puedo aprender bastante, eso ayuda montones a desarrollarse como profesional. Uno a veces lo puede ver como sencillo, mira, me conseguí un amigo y ya, pero ese amigo me enseñó a manejar Python, ese amigo me invitó, hicimos un proyecto con agentes, este amigo me estuvo mostrando tal cosa y estuvimos terminando haciendo un proyecto full, ¿cierto? Entonces, es bueno que se relacionen todas esas personitas que uno va conociendo en la largo del camino de la vida. Hay comunidades que, pues, todas las comunidades son abiertas, son gratuitas, ustedes pueden ir, no les cobran nada y pueden estar participando en esa serie de eventos y entonces aprenden de tecnología y hacen networking con esas personas y eso les potencia mucho la parte de la hoja de vida si quieren estar pues arrancando por este lado. Entonces creo que es un punto importante para poder conectarse con el mercado laboral. Evidentemente ya cuando entramos ya soy un perfil un poco más intermedio, más senior, ya hay habilidades blandas que pegan bastante porque yo necesito también manejar clientes y también manejar personas. Entonces, poder potenciar esa parte de saber cómo me comunico, de comunicación asertiva, de no explotar muerto de ira porque esta persona no hizo nada, sino que, venga, yo tengo que aprender cómo manejar y expresar los problemas, manejo de conflictos. Esto no es solamente tire código y haga que la máquina funcione, sino que es todo una interacción entre diferentes momentos de la vida y también hay que tener en cuenta que una personita puede levantar súper contento hoy por la mañana y la otra pues puede odiar a medio planeta. Entonces estamos trabajando con personas, aunque estamos con tecnologías, pues también tenemos que aprender a comunicarnos y saber pues, cómo empezar a trabajar entre ellos. Entonces creo que eso es un punto importante en el mercado laboral. Bueno, esos tres punticos, lo que les digo, la parte de la lógica, el inglés y las comunidades, creo que es un plus importante para poder empezar a potenciar en el mercado laboral, que ayuda bastante a poder encontrar nuevas oportunidades laborales. Y también el tema, por ejemplo, pasando ya a la parte del título universitario,
he visto unas personas que son contadoras, médicos, ingenieros civiles, pues personas, Luisa, que son otras carreras completamente diferentes, que le meten la 10 y full pasan súper bien a la nueva área de tecnología. Créanme que son capaces de hacerlo y lo logran bastante con cierta admiración, la verdad. Personas que no tienen como ese estilo, ese bagaje inicial que tenemos, por ejemplo, Andrés y yo y también Felipe, que empezamos pues como a mirar toda la parte de los algoritmos y toda esa lógica que uno tiene desde la concepción de la carrera y poder interiorizar toda esa lógica les ayuda muchísimo. Entonces no crean que, ay, no es que yo, no sé, soy ingeniero ambiental, entonces yo ya no puedo pasar allá, no, nada que ver. El tema de las certificaciones pesa mucho. Hay empresas que ven más las certificaciones que el mismo título. ¿Saben? Es que usted está certificado como DevOps. Ah, entonces te pueden meter para acá porque aquí donde están mostrando la insignia de que vos sabes hacer eso. Entonces todo ese tipo de certificaciones pesan bastante en estos momentos en el mercado laboral y las están exigiendo. Ya también las personas que estamos trabajando, pues también nos las exigen para estar en un continuo aprendizaje y actualización, porque no sé si es la mala noticia o la buena noticia de este mundo, es que tenemos que estar continuamente actualizándonos. Entonces, ya cada quien lo toma como lo vea mejor, pero necesitamos siempre estar como en ese nivel de saber cómo vamos a empezar a interiorizar eso nuevo que llega. Entonces, ese punto es importante para mirar la parte del título universitario, sin degradar, que obviamente pues el título nos da las bases y las nociones y adicionalmente los contactos para poder empezar a desarrollarnos en nuestra carrera laboral. Entonces, esa sería como mi percepción a nivel de mercado laboral y a nivel de evolución profesional, aquí como para acotar un poquito. Digamos que nosotros empezamos con la base, que puede ser, no, me hice un curso de SQL, aprendí a manejar Python, pero por fuera hice lo que decía Andrés, una serie de pruebas o de proyectos para potenciarme. Eso le pega mucho a la parte de la empleabilidad porque se le ve el interés a la persona. Ah, es que le gusta, ah, es que se mueve, es que lo intenta, venga, miremos a ver cómo le va por acá. Entonces, esas nociones básicas para empezar a meterse por la parte de datos pegan bastante. Hay en estos momentos, pues hablando en torno a Medellín, por ejemplo, hay un montón de cursos de inteligencia artificial que ustedes pueden empezar a conocer ahí, que pueden empezar a mirar para poder apropiarse de ellos, que es lo que ahorita realmente es lo que nos están exigiendo a todos realmente. Entonces, por esa parte de la evolución profesional, hay que ir potenciando ese perfil, pero tenemos siempre que empezar a definir esas bases para poder ahí empezar con el trampolín. Ojo, eso sí, lo que he visto muchas veces es que yo ya sé SQL, pero yo ya quiero ser senior y aplicar a cierta oferta laboral, porque es que dice que dice SQL, pilas. Hay gente que pasa, pero se ahoga y se muere allá. Entonces vamos escalita por escalita, logrenlo con calma, ¿cierto? No se acosen bastante. Yo sé que hay un pool de posibilidades muy grande. Acepten el consejo de Felipe, miren cuál camino quieren seguir, porque si no, aquí los abrumamos con un montón de tecnologías, porque hay muchas, y la idea es que ustedes tengan su norte claro y para dónde quieren pegar. Entonces, esa es como la invitación que les hago frente a esos dos aspectos de mercado laboral y de la evolución profesional. Muchísimas gracias, Envi. Bueno, para abrir ya por temas de tiempo, me gustaría abrir desde una vez el espacio para las preguntas del público. Entonces, si de pronto alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano. Me encargo de activar el micrófono. Si la pregunta es para alguno de nuestros invitados específicos, pues lo menciona. Eh, y pues ya esa persona responderá la pregunta. Entonces queda abierto desde ya el espacio para preguntas del público. Cuéntenme si de pronto alguno de los asistentes que está hoy aquí bien nos tiene alguna pregunta para uno o varios de nuestros panelistas del día de hoy. O todo fue supremamente claro. Bueno, por aquí veo una pregunta. Durley, ¿cómo estás? Ya mismo te activo el micrófono. Listo, ya lo puedes activar. ¿Cómo estás? Durley, ¿puedes activar el Buenas micrófono? noches, profe. Soy Hola. María Paula, sino que me tocó que meterme por otro correo. Ah, ok, no hay ningún problema, María Paula. ¿Le quieres hacer la pregunta a todos, a alguien en específico?
Sí, pues es que yo estaba prestando atención mientras estaban hablando. Algunas cositas, pues, para ponerlos en contexto, yo apenas estoy conociendo, digamos, del tema de análisis de datos. Yo vengo desde cero, no tengo ningún conocimiento. Entonces, mientras que yo los escuchaba hablar, pues escuchaba algunas, digamos, palabras, no sé si técnicas, se puede decir, que no tengo conocimiento. Entonces, les quería hacer como, digamos, énfasis en esa y pues digamos a qué se refería en el tema, ¿vale? Listo. Digamos empiezo con Viviana. Ella mencionó algo de metodología Scrum y entonces quería saber pues digamos como qué es o a qué se debe porque pues como no tengo conocimiento no le entendía muy bien cuando lo mencionó. Listo. Listo, Ley. Bueno, claro que sí. Mira, la metodología Scrum es una metodología que se desarrolló para que los proyectos de tecnología se entregaran en unas fases más cortas. ¿Por qué? Porque anteriormente eran 2, 3, 5 años, se entregaba el proyecto y el cliente dice que eso ya no era porque está desactualizado. Entonces, en la metodología lo que se hace es que se define un periodo, puede ser de 2 semanas, para que tú al final de esas 2 semanas empieces a entregar valor a tu cliente. Entonces, voy haciendo diversas iteraciones y entre iteración e iteración, entre cada 2 semanitas, por decirlo de alguna manera, entre cada bloque de 2 semanas, tú vas haciendo entregas tempranas. Entonces, bueno, es que voy a hacer un carro, bueno, entonces voy a entregar el primero, una patineta, voy evolucionando, que se pueda ir utilizando para que el cliente pueda ver o pueda empezar a utilizar ese producto que tú le estás entregando. Entonces, esa es una de las metodologías. Hay otras, está también la Kanban, que es un poquito más reactiva para temas de soporte y hay otras más que nosotros empezamos a interiorizar dentro de los equipos de desarrollo. Entonces, digamos que esa Scrum es como la más popular, con ciertas variaciones que ha tenido durante el tiempo, pero es la que empezamos a utilizar dentro de los equipos. Entonces, sí, ahí te quede claro, señorita, o tienes de pronto alguna otra duda. Ok, ya, perfecto. También escuché a Felipe hablando sobre la SLA, algo así. Correcto. Bueno, digamos que el SLA es como nosotros desde el área de administración o digámoslo así, de gerencia, digámoslo de algún modo, tenemos que definir con los equipos unos tiempos de respuesta para los entregables según la urgencia. Digamos, no sé, se cayó el servidor, entonces el SLA es el 1, es el más importante, es el más urgente, debe resolverse lo más pronto posible. Digamos que hay proyectos que pueden caer en SLA 2 o 3, que digamos que tienen unos rangos de tiempo un poco más amplios, como puede ser días o semanas. Entonces, digamos que es como unas métricas que nosotros definamos internamente, depende pues como de cada persona o el modelo de negocio que estén implementando, para tener como un estándar de respuesta y digamos no dejar a los clientes en blanco o esperando, que es algo de lo que decía Andrés también ahorita, digamos que desde el trabajo remoto es fácil, digamos, ignorar a veces a la gente, pero pues no es lo correcto. Yo sé que hay veces puede pasar de forma involuntaria, pero digamos que teniendo esas métricas claras o esas definiciones de tiempo claras, se pone una expectativa y siempre el cliente, digamos que va a tener ahí como esos tiempos de respuesta ya claros también. Ok, perfecto. Y para Andrés, qué pena, también lo escuché hablar algo sobre script y pipeline. Sí, listo. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, digamos que cuando hablamos de un pipeline de datos, cuando un cliente requiere un reporte final, mm, normalmente esa surge de algo que denominamos dentro de las organizaciones fuente de la verdad, que es un cruce entre los diferentes sistemas de origen de información que tiene una empresa. Es muy difícil que una empresa, toda la información, digamos, desde la perspectiva del cliente, venga desde un solo sistema de carga de los datos. Entonces, cliente es muy transversal dentro de las organizaciones. El cliente, el área de soporte la atiende de una manera, el área de ventas la atiende de una manera. Entonces, lo que hacemos es
crear una fuente de la verdad y a partir de ahí hago una serie de pasos consecutivos, pero que tratamos como de dividirlos. Pipeline en español es tubería. Entonces decimos, aquí hacemos un pasito que es unificar, como si tú tienes datos en 2 hojas de Excel, los unificamos en una solita. Luego a ese proceso vamos a hacerle alguna verificación de calidad. Calidad es que si tú, por ejemplo, pusiste una fecha de nacimiento de un cliente, esa fecha de nacimiento no sea el año 3000, porque sería un dato incorrecto. Y luego a partir de ahí entonces puede ser que ese dato y otros datos que se generaron consoliden un reporte. Entonces a todas esas fases nosotros le llamamos un pipeline. Y digamos que es muy importante que esas fases estén unificadas porque la idea de un reporte es que se genere de forma automatizada y a la vez de forma confiable. Entonces, digamos, un pipeline lo que hace es unificar esas fases. Si algo llega a fallar en esa tubería, te informa y todo sucede como en cadenita. No es como, digamos, sucedía hace muchos años, donde de pronto una persona hace una parte de ese proceso, genera, sale, digamos, su archivo, se lo pasa a otra, esa otra persona hace esa otra tarea, sino que hoy un proceso, un flujo completo está unificado, va verificando las etapas que son correctas o que no son correctas hasta ese proceso final. Eso es lo que le llamamos, digamos, un pipeline de datos. Muchísimas gracias, Andrés. De igual manera, todas estas dudas técnicas, chicos, chicas, también las podemos mirar ahorita en la sesión, porque mis estudiantes tenemos clase ahorita, no se me van a librar de la clase que tenemos ahorita. Listo. Voy a leer tres preguntas que hay en el chat y ya continúo con la siguiente persona. Nos preguntan, ¿alguno de los ponentes tiene experiencia en ciberseguridad? No, ninguna, Andrés. No, no mucho. Listo, en este caso vemos que ya pues para los roles de datos la ciberseguridad no es como un fuerte en este caso. Dice Edwin, y nosotros los que somos viejitos que conocemos cosas de sistemas y vamos escalando, ¿cómo nos ven? ¿A quién de los ponentes le gustaría responder esa respuesta? Responder esa pregunta, perdón. Yo digo que para aprender no hay una edad. Desde que uno tenga las ganas y la voluntad de enfocarse en aprender, yo digo que se puede. Y digamos que si ya tienen cancha o pues tienen conocimiento en sistemas, ya tienen una parte del proceso bastante adelantada, porque pues digamos que tienen esa noción técnica o ese conocimiento técnico de entender las estructuras, entender cómo funcionan las herramientas. Entonces, ánimo, con toda para adelante. Así es. Yo le añadiría lo que dice Felipe y es que las personas que hoy ya tenemos un poco más de experiencia, podemos tomar decisiones estratégicas, conocemos de diferentes áreas de negocio, no nos cuesta preguntar, no nos cuesta levantar la mano, por así decirlo, somos un poco penosos, a muchos estamos acostumbrados al trabajo presencial. Entonces también, digamos, ahí hay una ganancia. Así que aquí la edad no es para nada, digamos, una debilidad, no, también es una fortaleza. Perfecto. Nos dice Sara Manuela, ¿alguna recomendación para aprender inglés específico del sector? Si uno tiene un B1, ¿se adapta fácil al vocabulario que se maneja en el sector? Yo creería que sí. Ahí voy a tomar la palabra, no, León. Sí, dale, dale, no hay problema. Yo creería que sí, yo creería que la manera es haciéndolo con inmersión, ¿cierto? Entonces lo mismo, viendo los videos, los tutoriales, haciendo los cursos, certificarse, haciendo una certificación que esté en inglés, irse empapando porque pues realmente una vez uno está dentro, la terminología también empieza a ser muy intuitiva y ya uno va escuchando como la jerga dentro del mismo espacio y se va adaptando. Yo creo que por ahí había una pregunta antes de esa. Ah, no, no, ya. Sí, ese sería como lo que yo creería. Yo creo que no es tampoco una misión imposible por lo mismo. No están, o sea, los mercados de afuera no están pidiendo expertos pues, con certificación pues, de C1 en inglés, sino personas que sepan hacerse entender y que conozcan precisamente como esos elementos puntuales del área donde están trabajando. Sí, Muchísimas yo gracias. Ajá. justo ahí le quiero complementar algo a Luisa y es algo que yo, digamos, personalmente vivo mucho porque mucha gente de mi equipo era solo lenguaje español, habían algunos bilingües. Yo recomiendo mucho, acostúmbrense a manejar las herramientas en inglés, eso inconscientemente les va a dar un conocimiento del lenguaje técnico, de cómo lo van a ir manejando a través del tiempo. Y
consuman mucho contenido en inglés, ¿sí? Digamos que películas, series, demás cosas con las que ustedes ya estén familiarizados, consúmanlo en inglés para que se acostumbren a ese lenguaje conversacional, que también abre muchas puertas. O sea, no tienen que ser un C1. Yo personalmente no me considero un C1 completamente, pero sí es muy importante que sepan recibir el mensaje y también den a conocer lo que ustedes quieren decir. No tiene que ser perfecto, pero con que ustedes puedan transmitir la idea, ya van muy adelantados también. Muchísimas gracias. De igual manera, si de pronto alguno de los ponentes ve en el chat una pregunta que quiera responder, lo invito a que eh, escriba ahí en el mensajito. Em, Dice por aquí, en este caso, Juan Camilo. Qué puede hacer alguien que está comenzando para construir un portafolio llamativo y que sea visible para los reclutadores, rompiendo así el círculo vicioso de necesito experiencia para conseguir experiencia, especialmente lo de los reclutadores, que en muchos procesos la experiencia es lo que cuenta? Esa Yo es buena. ahí se me, se me, o sea, tengo como una anécdota personal, entonces yo diría que algunas veces cuando no he tenido experiencia en algún tema, lo que he hecho es construir como un proyecto personal y hablo de él en la entrevista. Y eso una vez me abrió increíblemente una puerta porque fue incluso como una prueba técnica que había hecho para otra compañía, pero entonces había que desarrollarlo de cero y yo no tenía experiencia. Y en la siguiente entrevista con otra empresa pude hablar de esa anterior y entonces como ya lo había hecho, pues no lo había hecho, digamos, oficialmente dentro de un proyecto en otra empresa, pero había desarrollado eso y lo podía hablar, pues lo podía justificar porque desarrollé la solución realmente. Las herramientas son gratuitas, por ejemplo, en términos de nube, ustedes también tienen unos créditos que son gratis para levantar un montón de servicios. Eso lo pueden hacer de manera también, digamos, como particular, sin que les genere ningún costo. Y empezar por hacer proyectos personales ahí, decirme, yo no lo hice oficialmente, pero construí un sistema que hace esto, esto y esto y esto, y poder dar, puede ser ahí como una ayudita que nos podemos dar cuando oficialmente no hemos trabajado con algo como en industria. Y yo le Muchísimas añadiría gracias. a lo que dice Luisa aquí rápidamente, que desarrollar un proyecto práctico y hacer los cursos y tratar de que ese proyecto te quede ojalá muy bueno, lo mejor posible, es decir, documentado, que si quieres hacer un artículo sobre el proyecto y las conclusiones, hacer un artículo en una red social o que tú lo publiques, que no sea un proyecto que esté en tu equipo, sino que esté en GitHub, ¿cierto? Entonces, lo desarrollo e incluir como buenas prácticas en ese proyecto y eso va a llamar mucho la atención. A veces hay buenas prácticas que hacen las personas en sus proyectos personales mejor que lo que se hace en clientes donde nosotros hemos llegado, donde las prácticas son un poco más precarias. Entonces, como que hacer ese proyecto, pero sacarle el jugo y hacerle como presentarlo muy bien, vale pues digamos también la pena, como hemos hablado, muchas veces más allá de la experiencia profesional, que es lo que estaba pues planteado en la pregunta. Muchísimas gracias allí. Bueno, por temas de tiempo, el espacio solamente es hasta las 7:30. Se van a quedar varias preguntas sin responder, pero al menos desde aquí podemos notar que el espacio fue muy bien recibido. Más de 130 personas alcancé a ver que nos estaban acompañando el día de hoy. Esperemos que para un futuro pues se puedan dar espacios más similares a esto. Agradecerle a todos los asistentes por estar aquí el día de hoy y prestarnos atención, a nuestros panelistas, a Luisa, Felipe, a Viviana y a Andrés. Muchísimas gracias por sacar el tiempo, por sacar el espacio de estar aquí hoy. La idea es hacer comunidad, la idea es aprender, la idea es seguir formándonos e ir mejorando. Les deseo a todos una feliz noche, que estén muy bien y estén pendientes de las redes de Vitec para que se estén actualizando en más de lo que se viene. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, Buenas Mariano. Chao, Gracias a noches, chao. cuídense todos. mucho. Gracias, Chao, hasta que estén luego. bien. Chao.